Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5, los 1490 del AM en la capital de la República, y también para llegar a cualquier parte del mundo lo hacemos a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y por supuesto con nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. Atención a los hechos más importantes de Bogotá, Colombia y del mundo para hoy, jueves 24 de abril del año 2025. Atención que el ministro del Interior, Armando Benedetti, da por muerta la reforma a la salud. La senadora Nadia Ablel dice que los tiempos sí alcanzan, es decir, que mientras Benedetti dice que ya murió la reforma a la salud, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado dice que todavía alcanzan. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los tiempos no alcanzan para que el proyecto cumpla su trámite en el Congreso de la República, dijo el alto funcionario, molesto por las mesas de trabajo que están convocando para debatir este proyecto. Dice que quieren torpedear, entorpecer, obstaculizar, bloquear el trámite de esta reforma. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la reforma a la salud que entrará a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Benedetti aseguró que el proyecto está siendo torpedeado y que los tiempos ya no alcanzan para que la reforma cumpla el trámite debido, pues hay mesas técnicas hasta el 20 de mayo. Así que esa es una de las noticias más importantes. Estaría fracasando, sucumbiendo un proyecto muy importante que se sumaría a la también reforma laboral que justamente llegó hasta la Comisión Séptima del Senado. Y esta sería un segundo proyecto, quizás uno de los más importantes, de mayor ambición, estratégicos, dentro de lo que ha sido el gobierno del cambio, las propuestas del gobierno del cambio. 12:03 a propósito del gobierno del cambio. El presidente anunció que levantará la conmoción interior en el Catatumbo y mantendrá vigencia de 11 decretos. Se levanta la emergencia, pero se mantienen los decretos. Además, se dejarán de cobrar los 3 impuestos que habían decretado en esta emergencia. Así que la mañana de este jueves se conoció el decreto de la Presidencia de la República, firmado por el jefe de Estado, en donde se ordena levantar la conmoción interior que había declarado por el ELN en medio de la guerra contra las disidencias de las FARC. Sin embargo, el decreto prorroga por 90 días calendario a partir del 24 de abril de hoy la vigencia de los decretos legislativos 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 del 2025 que fueron expedidos en el marco al amparo de esta conmoción interior. Esa es una de las noticias más importantes. Sigue siendo polémico, controversial la desaparición que, según Álvaro Leiva, tuvo el presidente de la República en Francia durante 2 días. Habló un hombre clave en este episodio y es el actual embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada Gil. Habló de la carta de Álvaro Leiva sobre el presidente Gustavo Petro y la agenda privada del mandatario del país. Reconoce Alfonso Prada que allí no hubo nada de lo que dice Álvaro Leiva, que no hubo ni trago, que no hubo ni sustancias psicoactivas, droga, que el presidente cumplió a cabalidad su agenda, pero sí reconoce que el presidente tuvo una agenda privada el día sábado, que ahí él no sabe ni a qué hora salió, ni con quién salió, en qué salió y a qué horas regresó, dice Alfonso Prada. Y también reconoce que se tuvo que alargar la presencia
del presidente 2 días más en Francia, no prevista inicialmente en la agenda, porque hubo problemas para el despegue del avión, la autorización, el tanqueo de gasolina y otra serie de situaciones que él no sabe explicar por qué se alargó en 2 días la visita del presidente a Francia. Recordemos que fue noticia en ese momento porque los periodistas no tenían dónde alojarse, se les acabó la reserva y de hecho a raíz de ese problema que representó para el país y para el presidente su visita y su desaparición, hasta ese momento el gobierno transportó en su avión, en el avión presidencial, a los periodistas, porque era costumbre que cada que el presidente salía, se llevaba a representantes de medios de comunicación, sobre todo los más influyentes medios de comunicación del país, tenían asiento allí para acompañar al jefe de Estado a cualquier parte del mundo. Eso sí, los medios de comunicación tenían que asumir el hospedaje y la alimentación y el transporte y todo lo otro que fueran a necesitar para el cubrimiento. Pero el transporte, lo que es línea aérea, eso sí lo asumía el gobierno a través del avión presidencial. Hasta esa fecha fueron invitados los periodistas porque hubo mucha información, mucha contradicción para el país en su momento. Eso fue en el 2023. Y ahora con la carta de Álvaro Leiva se vuelve a destapar porque Leiva dice que era que estaba consumiendo drogas y que le tocó pasar a él como canciller una situación muy embarazosa. Pues bueno, Alfonso Prada Gil dice que se cumplió a cabalidad la agenda, que no tuvo conocimiento que hizo el presidente con su agenda privada y que en efecto se tocó prorrogar por 2 días más el regreso que se tenía por parte del gobierno y del presidente con su comitiva, que fue a París, entre otras cosas, en una visita oficial, pero para participar de un evento, una cumbre, un congreso económica, de manera que pues no era como tan importante que el presidente asistiera a ese viaje. Y la otra cara de la moneda muestra a los hijos del presidente diciendo, él estuvo con nosotros por una agenda privada, agenda familiar, y al parecer estuvo pues 2 días en ese plan. Pero también recordemos que ayer el presidente a través de su cuenta de X explicó que si es que en París no hay museos, que si no hay bibliotecas, que si no había parques, que eran más importantes que estar con Álvaro Leiva. De manera que hay muchas dudas en torno a esta situación que se ha presentado, que le ha desatado toda una tormenta al presidente de los colombianos, Gustavo Petro, porque en el mundo no se habla de otra cosa en referencia a Colombia al consumo de drogas del presidente de los colombianos, que se sumaría a lo que en su momento dijo también Armando Benedetti en estas grabaciones que reveló la revista Semana entre Laura Sarabia y cuando Benedetti se salía de la ropa y amenazaba con contar. Y también Benedetti le dijo en la entrevista a Vicky Dávila en la revista Semana que si acaso que el presidente no consumía pues también drogas. Entonces, y se suma también lo de una carta de una periodista, María Jimena Duzán, mejor, quien para la revista Cambio también envió una carta al presidente que por favor le dijera al país que si tenía problemas de adicción. Sobre esa carta nunca se conoció respuesta, pero entonces ya son muchos las versiones que hablan sobre la adicción del presidente a las drogas. Y por eso muchos ahora entran a decir que ahora tiene sentido cuando el presidente sale a las 3 de la mañana a trinar, a publicar una serie de mensajes en X que generan tormentas como la que se generó con los Estados Unidos, que al día siguiente inmediatamente Donald Trump habló de ponerle aranceles a Colombia. Así que ejemplos como ese pues salen a relucir en este tipo de casos porque es allí donde dicen, hombre, podría tener sentido porque de otra manera no tendría explicación que el presidente a las 3 de la mañana esté generando toda una tormenta diplomática diciendo que no va a recibir a unos detenidos para que en menos de 24 horas al final termine aceptando las condiciones de los Estados Unidos, porque no dejaron de llegar esposados a Colombia los deportados por parte de los Estados Unidos. Así que el exministro del Interior del gobierno Petro, quien es hoy embajador en Francia, Alfonso Prada Gil, contó los detalles de lo que pasó en la visita del mandatario a París en el 2023 y reconoció que se cumplió la agenda, se extendió por 2 días el viaje no previstos
y que además hubo una agenda privada de la que él no conoció absolutamente nada, de manera que por lo pronto Alfonso Prada, exministro del Interior, se refirió a la carta que el ex canciller Álvaro Leiva redactó sobre el presidente Gustavo Petro. Ha dicho Prada que tendrá sus razones Álvaro Leiva de decir todo lo que manifiesta ahí, pero que él realmente no lo entiende y que tampoco él tiene elementos de juicio para acompañar ese tipo de afirmaciones. Entre tanto, pues habló también Andrea Petro, una de las hijas del presidente que reside en Francia. Dice que todo el mundo sabía dónde estábamos, dijo Andrea Petro, sobre la desaparición del presidente en Francia. Así que la hija del presidente respondió los señalamientos de Álvaro Leiva y dijo que no es la primera vez que se reúne con su padre en privado sin avisar al público. Pero también salen a relucir otra serie de demoras en el regreso del presidente a Colombia, sus desapariciones, por qué llegó tarde o por qué fue el único presidente en una cumbre en Egipto al que no asistió a la foto, por qué también la demora para regresar de Brasil. Hay muchos rumores sobre estas desapariciones que tiene el presidente. 12 del día, 12 minutos en noticias internacionales, pues se destaca la masiva despedida al Papa Francisco. Casi 50,000 personas han pasado por la Basílica de San Pedro en el Vaticano, a pesar de que este miércoles, en la primera jornada de exposición, la hora prevista de cierre era la medianoche, se decidió dejar la Basílica Vaticana abierta para permitir que los fieles que habían hecho hasta 3 horas de fila pudieran entrar para homenajear al pontífice argentino. Recordemos que su sepelio será este sábado con la asistencia de varios mandatarios de diversos países del mundo. Sigue la controversia también en Colombia porque no hay ministro de Comercio Exterior en una coyuntura clave y fundamental cuando se están imponiendo aranceles del 10% por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es indispensable tener un ministro de Comercio en propiedad, aseguró María Claudia Lacutir sobre la guerra arancelaria que hay en este momento. María Claudia Lacutir es la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana y abordó el impacto para los empresarios colombianos de la guerra arancelaria que tiene Estados Unidos en este momento. Dijo que es clave y fundamental, que ha pasado ya mucho tiempo y que Colombia no tiene un ministro de Comercio Exterior para que enfrente con propiedad esta situación que se está presentando. Más de 500,000 licencias de conducción vencidas en Bogotá solo podrán renovarla si cumplen algunos requisitos. Si no renueva su pase a tiempo, podría pagar más de 1,000,000 de pesos en multas. Así que hay una ruta para evitar sanciones y mantenerse al día con los requisitos de tránsito. Si usted conduce, tiene licencia, pues tiene que ponerse pilas para mirar a ver si está usted dentro de estas personas. Y a propósito de vencimiento de términos, este 25 de abril vence el plazo para pagar el predial en Bogotá con un 10% de descuento. Se está adelantando en este momento también una feria de servicios en el Movistar Arena por parte de la Secretaría de Hacienda. Sigue la alerta por la fiebre amarilla en Colombia. Hay 4 focos de fiebre amarilla. Afecta principalmente zonas rurales, según la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima, una de las regiones más afectadas. Ingrid Caterín Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, habló de la evolución de la fiebre amarilla en este departamento, en esta región del país. Estamos en Al Día Noticias, en emisora.5. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños,
En Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Sion, tu mejor elección. Con alimentación y transporte escolar se fortalece la calidad educativa en Cundinamarca. A través del PAE se han atendido a más de 200.000 estudiantes en 2.340 sedes educativas. En transporte escolar, el departamento ha beneficiado a más de 45.000 estudiantes en 139 sedes educativas rurales y 122 urbanas del territorio. Conoce más información en www.cundinamarca.gov.co. En Bogotá, pagar tus impuestos es fácil y vale la pena. Aprovecha el descuento del impuesto predial hasta el 25 de abril y haz tu aporte voluntario porque tu 10% sí suma para mejorar la ciudad. Secretaría Distrital de Hacienda. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuidas, trabajas, estudias y sientes que no tienes tiempo para ti. La Secretaría Distrital de la Mujer, con la nueva estrategia de cuidados itinerantes, acerca los servicios de cuidado y asesoría psicojurídica a las mujeres en su cotidianidad. Si por tiempo o movilidad no pueden acercarse a nuestras manzanas del cuidado, consulta en www.manzanasdelcuidado.gov.co la oferta de cuidados itinerantes. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Secretaría Distrital de la Mujer, Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillártela debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. Al Día Noticias, la entrevista. Cielo aquí, el exdirector del IPE y además exconcejal. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido amigo. Aquí, como siempre, al pie del cañón. Libardo Asprilla, exconcejal de Bogotá y exdirector del IPES. Se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Recordemos que en 1851 se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia y por ley de la República se emanó la orden para que cada 21 de mayo se recordara esa fecha para que el país implementara acciones en favor de las personas que históricamente han sido discriminadas después del proceso de esclavización en la cual a las personas de piel oscura, a las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que pues fueron afectadas con todos estos vejámenes y fueron los que
en los que reposó el desarrollo de este país y que no tuvieron ningún tipo de contraprestación. Hoy la idea es que se desarrollen acciones afirmativas en favor de esas poblaciones que siguen siendo marginadas en Colombia. Doctor Libardo, ¿cómo está la pobreza en Bogotá y en Colombia? Pues mire que el índice de pobreza nacional, el DANE, hoy nos muestra una reducción importante en cerca de 2 puntos frente al año anterior. La pobreza en Colombia ha venido reduciendo de manera significativa. Hoy tenemos un promedio de índice de pobreza del orden del 9.3%. Bogotá está 2 puntos por debajo de ese índice y sigue también descendiendo la pobreza. Pero veo con preocupación que en algunos segmentos de la población, cuando ustedes agregan la pobreza con enfoque diferencial, por jóvenes, por mujeres, por población étnica, encuentra que todavía los rezagos persisten y de manera significativa. Por ejemplo, el rezago en pobreza para la población étnica, en el caso de la población negra, afrodescendiente, está en el doble, el 19.8% frente al 9.3% a nivel nacional. Es decir, la pobreza en la población negra es el doble de la del promedio nacional. Entonces eso debe darle vergüenza a un país. Y ni qué decir de la población indígena, es el triple, el 32% de pobreza registra la población indígena. Entonces eso es vergüenza para el país y le demanda a los gobernantes a nivel nacional y a nivel territorial pues acciones para contrarrestar todas esas brechas en acceso a educación, brechas en acceso a ingresos, a nivel de empleo, brechas a nivel de acceso a vivienda digna, agua potable, saneamiento básico. Entonces, en todos esos aspectos hay que seguir trabajando para hacer de nuestro país una nación más igualitaria. Con relación a la pobreza y al empleo, ¿cómo ve la consulta popular que proyecta hacer el gobierno nacional? Yo pienso que la consulta popular, el gobierno debiera continuar en el liderazgo, poner a prueba su liderazgo en el Congreso de la República. Hacer una consulta popular me parece que es un desgaste más. Son temas que ya están planteados en el Congreso de la República, que es el escenario para debatir este tipo de iniciativas. Creo que ahora, más aún cuando estamos en una situación fiscal deficitaria, pues no es lo más conveniente acudir a una consulta popular para esperar una votación de cerca de 13 millones de votación, cuando sabemos que es inalcanzable, no es realizable, no es factible realizar, pero sí lleva a un desgaste tanto institucional como del erario público, unos gastos que bien se podían destinar a atender situaciones de emergencia como las que estamos poniendo en conocimiento hoy a raíz de la situación de pobreza que se vive en algunos territorios y en algunos segmentos poblacionales que demandan atención urgente. Yo creo que debiera priorizar allí los recursos y no desgastarlos en campañas políticas. Senado o Cámara. Bueno, eso usted sabe que nosotros siempre hemos actuado conforme lo que deciden los electores, conforme los que decide la gente que ha venido acompañándonos en nuestra causa por la inclusión. Es concejal y es director del IPES. ¿Cómo ha visto el gobierno del cambio en ese punto que usted tocaba sobre de pronto que sigue habiendo discriminación a la hora de generación de empleo? ¿Ha habido compromiso de este gobierno para cambiar las condiciones para que los nadies que decía Francia Márquez cambiara ese panorama? Teníamos muchas expectativas con el Ministerio de la Igualdad, pero pues gran parte de las aspiraciones se han quedado en expectativas, gran parte del cambio se han quedado en los discursos. Necesitamos materializar, necesitamos que se ejecuten más los recursos, porque es que la inversión social realmente está muy rezagada en términos de ejecución y pues se pueden tener todas las buenas voluntades, pero si no se gerencian los recursos que se orientan a las transformaciones sociales, pues entonces dichas transformaciones
las vamos a seguir reclamando como siempre y va a ser objeto de las manifestaciones, los diferentes escenarios que vemos en la calle. Nosotros seguimos con nuestro activismo. Y usted como experto en asuntos de Bogotá, ¿cómo ha visto la administración de Carlos Fernando Galán? Aún la siento un tanto tibia. Carlos Fernando Galán tiene un mundo de posibilidades para hacer una administración fuerte de Bogotá. Hay algo bueno y es que se ha venido construyendo sobre lo construido, que avance el metro, que avancen muchas de las obras que se dejaron planteadas desde la anterior administración. En el Consejo de Bogotá aprobamos más de 20 billones de pesos para recursos de financiación que implican avanzar en materia de educación, los colegios, la infraestructura educativa, la infraestructura vial. Tenemos que trabajar fuertemente en salir del trancón. Todavía estamos en el trancón, darle celeridad, darle rigurosidad a la ejecución de los recursos públicos en esa materia, sobre todo en esa infraestructura vial. Cada vez tenemos más vehículos, pero en vías estamos muy rezagados, y por sobre todo garantizar la seguridad de los bogotanos. Ahí hay un gran desafío. ¿Le gusta la más reciente medida, extender la rumba hasta las 5 de la mañana? A mí me parece que es bueno que haya mucha flexibilidad en las actividades económicas. Lo que hay es que tener cuidado también. Ahí Mocus nos dejó un legado y bueno, se me ha paralizado acá. Hay que aprender de ese legado de cultura ciudadana. Hay que aprender a autorregularse, y en eso los dueños de bares, de tabernas, pues tienen que contribuir. La misma clientela, y hay que, digamos, implementar medidas, y la administración tiene que estar muy vigilante para que esta medida no se le vaya a salir de las manos. Muy amable, gracias. Así que, ¿con quién sigue? Bueno, ahí está planteada una discusión que veo que se va a zanjar en términos de continuar el partido. La decisión parece que no es factible, no se dio. Y bueno, los partidos, como siempre, yo lo que veo es que Tienen sus hijos. los partidos, lo que en Colombia, lástima que pues han perdido su esencia, se han convertido en escenarios para expedir avales, más no para hacer esas grandes transformaciones que demandan la sociedad. Muy amable, gracias. A ustedes. Es el exconcejal de Bogotá y es director del IPES, Libardo Asprilla, en los micrófonos de Al Día Noticias. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel, Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711, 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15.000 millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital. Si no la cuidas, se va a acabar. En 3 minutos te ducharás y el agua lluvia recogerás. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 32 minutos, el tiempo en el territorio colombiano. Tengo información a esta hora aquí en Al Día Noticias, reacciones sobre la consulta popular. Se ha pronunciado el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, también es ministro de Defensa. Y ha dicho lo siguiente, Juan Carlos Pinzón, este no es lo que queríamos compartir, está por acá, vamos a recogerlo en la información que presentamos, acá ya lo tenemos. Dice, el Senado de Colombia, el Senado de la República debe votar no y hundir la consulta popular de Gustavo Petro, pidió el exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, y dijo en su cuenta de X, los colombianos debemos rodear al Senado de la República para que vote no y hunda la consulta popular de Petro. Esa consulta tiene fines politiqueros, es botar la plata. En vez de usarse en cosas que realmente solucionen problemas urgentes, como ya es costumbre en este gobierno, es un camino para saltarse la institucionalidad del país después de que el Congreso le dijo no a la inconveniente reforma laboral. Lo mismo hace con los fallos de la justicia. Además, esa consulta es otro engaño, pues no crea empleos, sino que destruirá a miles de los que ya existen, ha dicho el exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Mi recomendación al pueblo colombiano es que rodeemos al Senado de la República. Apoyemos al Senado de la República para que vote en contra de esta consulta popular y esa platica de los colombianos no se vote y no se regale. Eso puede costar entre 500.000 millones y 1 billón de pesos. Imagínense lo que puede hacer el país con 500.000 billones a 1 billón de pesos. Le doy este dato. Más o menos 15.000 subsidios de vivienda a familias que no tienen hoy vivienda podrían darse con esa plata. Ni qué decir de temas de la salud. Hay una sentencia de la Corte que ordena pagar deudas del año 2022. Bueno, esto es un porcentaje altísimo de esa deuda. Los colombianos tienen muchas necesidades y yo sí siento que uno sí se tiene que poner la mano en el corazón y ponerse en los zapatos de la gente y sus necesidades. Entonces, puesto de otra manera, la gente puede tener una participación a través de una consulta, se le puede preguntar sobre hechos fundamentales de la nación. El gran cuestionamiento es si hace sentido una consulta porque el Congreso, que es el foro natural donde se discuten las decisiones, no aprueba alguna reforma. Y ahí es donde aquí hay un gran cuestionamiento. ¿Ese es un asunto fundamental de la nación o es simplemente una manera de saltarse al Congreso de la República y así quebrar un poco el orden institucional? Manipulación total. Ahí estaba el exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos hablando de esta reforma o esta consulta popular que proyecta hacer el gobierno nacional, otra voz en contra
que se abre en estos momentos. Estamos en Al Día Noticias y nos preparamos para conocer noticias de la capital de la República. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Tenemos información de la Secretaría de Planeación Distrital. Este 25 de abril vence el plazo para que las organizaciones ecológicas, cívicas y comunitarias presenten los candidatos que conformarán la terna para la elección de los miembros que integran el Consejo Consultivo de Ordenamiento de Bogotá, explica Tatiana Valencia de la Secretaría de Planeación del Distrito. Tenemos abiertas las postulaciones para los representantes de las organizaciones ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas al desarrollo urbano que quieran hacer parte del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. Estos representantes son muy importantes porque son aliados claves para la implementación del POT. Al hacer parte de esta instancia, permitimos que los consejeros formulen recomendaciones para el seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. Los interesados en vincularse pueden inscribirse a través de la página de la Secretaría Distrital de Planeación www.sdp.gov.co. Ahí estaba la información. Tenemos abiertas Estaba las postulaciones. desde la Secretaría de Planeación Distrital, 25 de abril, vence plazo para que organizaciones ecológicas, cívicas y comunitarias presenten candidatos que conformarán la terna para la elección de los miembros que integran el Consejo Consultivo de Ordenamiento de Bogotá. También tenemos noticias de Transmilenio. Hay noticias que nos entrega la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Noticias como en Transmi te llevamos a ver a Sistema Fat Down y te regresamos a casa. Este jueves el Campín recibe a una de las bandas más importantes de metal y para que la disfrutes dispusimos 27 rutas de transmisonal y 13 troncales que paran en las estaciones Campín, Universidad Nacional y Movistar Arenas, dice María Fernanda Ortiz, quien está garantizando el transporte para este tipo de eventos en Bogotá. Estamos listos para otro gran evento en Bogotá. Después de la exitosa evacuación de Festival Stereo Picnic, Shakira y Andrea Bocelli, Transmi llevará a los asistentes de System of a Down este jueves 24 de abril en el Campín. Te acercaremos a tu casa y también te podemos llevar al concierto. Para llegar, Transmi tiene 13 rutas troncales que llegan a las estaciones Campín One y Movistar Arena. Y además 27 rutas de transmisonal que te dejan cerca al evento. Para salir, puedes entrar a las estaciones troncales y puedes ir hasta el Portal Norte, 80, Suba, El Dorado, Américas, Usme, 20 de julio y Portal Sur. Tengan en cuenta que nuestros servicios operarán por demanda e irán hasta que finalicemos la evacuación. Les recomendamos tener su tarjeta personalizada, recargarla con anticipación, planear su viaje con la Transmi App y seguir nuestro canal de WhatsApp oficial para que reciban información en tiempo real. Los invitamos a este concierto y nos vemos también en el de Maluma. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy bien, ahí está María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio, pues confirmando los operativos, las rutas para garantizar el transporte para este tipo de eventos tan importantes en Bogotá. Y seguimos con las buenas noticias de Bogotá. Se sigue avanzando en la ejecución de la obra del Metro de Bogotá. Dice la empresa Metro en su cuenta de X. A esta hora se eleva la primera dovela de la avenida Caracas con calle 28. En los próximos días se continuará con el proceso de otras 12 para completar el vano de 35 metros de longitud. Numeral el metro avanza porque numeral aquí sí pasa. Pues son términos absolutamente técnicos de la construcción de un metro que los explica el propio ingeniero Leonidas Narváez. Estamos con Javier Descarga, director de Interventoría, en un momento histórico para Bogotá. Está izada la primera dovela del apoyo S1411 del viaducto en la Caracas con 28. ¿Qué opina de esto? Para todo lo que está mirando es un momento realmente histórico para la ciudad, para el proyecto.
vamos a comenzar a hacer viaductos definitivamente en la avenida Caracas. Hoy comenzamos con la primera dovela, son 13 dovelas del primer vano gerente. La semana que viene tendremos el primer vano gerente. Un momento histórico para el proyecto, para la ciudad. Esto está pasando en este momento, la dovela está izada, van a hacerlo el apoyo de los neoprenos porque es una dovela de extremo y así pasa en Bogotá, mi ciudad, mi casa. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, esto ya son palabras mayores. El metro de Bogotá está sobre la Caracas con 28. Eso ya es allí en el centro empresarial Bavaria. Qué importante esto para Bogotá. Y más sobre este hecho realmente que es muy representativo. Otra declaración que ha entregado Leonidas Narváez a la luz de este avance que tiene el metro de Bogotá. Se hizo la primera dovela para el viaducto de la línea 1 del metro en esta vía. Este es el primero de muchos hitos que veremos en la avenida Caracas. Así que vamos de inmediato con esta declaración adicional que entregó Leonidas Narváez, el gerente de la empresa Metro de Bogotá. Hemos terminado de colocar los apoyos de neopreno en los extremos de la dovela, porque esta es una dovela que va a ir al extremo de este vano, o sea, en un apoyo de columna, en una de las dos columnas. Una vez colocado el apoyo de neopreno, la grúa, la viga lanzadora, empieza a izar la dovela y a levantarla para llevarla a su ubicación provisional y poder darle cabida a las 13 dovelas totales que van a conformar el vano dentro de unos 6 o 7 días. Aquí sí pasa, en Bogotá, mi ciudad, mi casa. Muy bien, ahí estaba entonces el gerente de la empresa Metro de Bogotá mostrando esto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Importante hito para Bogotá lo que está ocurriendo en estos momentos con esta obra que se está desarrollando en la capital de la República. Tenemos también a esta hora noticias del campo internacional. El Papa Francisco sigue siendo noticia a nivel internacional, así que nos preparamos para ir a nuestro centro de recepción internacional. Al Día Noticias Internacional. Margaret Halbo con los últimos datos e informaciones en torno a la muerte del Papa Francisco. Hola, John Didier, tenemos las 12:43 y claro, siguen dándose noticias y hechos importantes en torno a estos momentos especiales donde el Papa Francisco está en cámara ardiente en la Basílica de San Pedro. Se habla de entre 45.000 y 70.000 fieles y distintas personas, no solo de Italia, no solo de Europa, sino del mundo que han ido a darle ese saludo que es de segundos, es simplemente circular por esta basílica, lograr sin parar darle el saludo y continuar, darle su mensaje y recibir pues toda la buena energía del Papa Francisco. Esto empezó el día de ayer, hoy es el segundo día, termina mañana a las 7 de la noche, hora de Italia. Anoche no se cerraron las puertas de la basílica como estaba programado, se permitió el acceso de los fieles durante la madrugada incluso, y solo se cerró 1 hora para el aseo y los temas de seguridad y de higiene, etcétera. Pero se volvió a abrir y se volvió a llenar. Pero en ese marco, John Didier, una mujer, una hermana, Sor Geneviève Jean Gros, que es francesa de 81 años, rompió el protocolo. Ella entró con el público en general, pero se salió y se hizo a un lado.
para quedar frente al féretro. Ni los guardias ni ningún clérigo, ninguna autoridad la detuvo. Allí permaneció por lo menos 8 minutos observando. Tenemos una imagen, John Didier, de esta hermana Sor Genevieve, que era muy cercana al Papa. Él incluso, y también está la imagen de su libro, en sus memorias la menciona. Es una hermana que se dedica a ayudar a mujeres trans, a mujeres con problemas de todas las índoles posibles, y el Papa incluso iba con cierta frecuencia, se dice que mensualmente, a acompañarla y hablar con estas comunidades que en torno a la hermana buscan soluciones, pero también que su corazón tenga un tratamiento especial por parte, pues imagínense ustedes, del Papa y de esta hermana. Exactamente, aquí estamos viendo la autobiografía del Papa, donde la menciona a ella de manera especial. Y pues fue uno de los hechos, y ha sido uno de los hechos, porque ella, vestida sencilla, con su traje de hermana, con sus zapaticos y una mochilita, un morralcito verde que llevaba a la espalda, permaneció allí y nadie la tocó. Y finalmente, pues ya los cardenales colombianos viajaron. Bueno, este de los automóviles, pero hoy por tiempo creo que lo vamos a dejar para mañana, porque el Papa, aparte de que le fascinaba el fútbol, los automóviles, van a ver, pero lo dejamos para mañana. Aquí este es un avance con este Renault 4, que era el que usaba en Argentina. Pero ya viajaron los cardenales Luis José Rueda, que es el cardenal primado de Colombia y arzobispo de Bogotá, el cardenal Jorge Jiménez y el cardenal Rubén Salazar, para unirse a esta reunión especial, en la convocatoria a todos los cardenales del mundo que van a participar en el cónclave. Las honras fúnebres serán este sábado en horas de la mañana, horario italiano. John Didier, si tienes comentarios, y si no, al día noticias. Gracias, Margaret, muy amable. 12 del día, 48 minutos. En las últimas horas se realizó la rendición de cuentas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Construir una Bogotá enfocada en el bienestar, más eficiente, moderna y tecnológica en todas sus localidades fue el objetivo principal de la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil en la vigencia 2024, dijo Miguel Silva Moyano, el secretario general de la Alcaldía, durante la rendición de cuentas que tuvo lugar en las últimas horas aquí en la capital de la República. Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Rendición de cuentas que se hace en este momento para la ciudad. Bueno, este 2024 que acabó de pasar fue un año en el que tuvimos varios desafíos, unos desafíos que como gobierno, crisis que tuvimos que enfrentar, pero también hilos conductores y lineamientos que el alcalde planteó, por ejemplo, el de la austeridad con propósito, por ejemplo, el de la transparencia, el de que todas las entidades del distrito actúen como una sola, que se coordinen mejor, y eso fue lo que desarrollamos mucho el año pasado y que nos permite arrancar en este 2025 ya con muchas mejores capacidades, más articulados, más coordinados para conseguir los objetivos planteados en el Plan Distrital de Desarrollo. ¿Cuáles son esos retos que vienen justamente en esto, que falta de administración justamente, secretario? Bueno, en lo que corresponde al sector gestión pública, pues vamos a estar muy encima de lo que tiene que ver con la agregación de demanda en el distrito, por ejemplo, prácticas innovadoras en la contratación, que es algo que venimos trabajando con la Secretaría Jurídica, también una reflexión sobre la modernización del distrito, cuál es ese diseño institucional, cuál es la arquitectura institucional del distrito para conmemorar los 500 años. Es una ciudad que va a cumplir 500 años y debemos poner a tono la administración pública. Por supuesto, también vamos a mantener los esfuerzos en austeridad. Con ustedes he conversado varias veces sobre la necesidad de que todo el distrito
cuide los gastos hormiga, gastos pequeños que pueden ser insignificantes, pero que al final del año suman unas cifras cuantiosas y que deberían ser invertidos en lo más importante. Vamos a seguir fortaleciendo la red CADES con vocación. Ustedes saben que ahora los CADES queremos configurarlos como lugares de encuentro donde además, por ejemplo, como ya empezamos en algunos de nuestros puntos, tengamos servicios como el de las comisarías de familia, también servicios de la registraduría, tenemos servicios también con el Gobierno Nacional de pasaportes, en fin, seguir fortaleciendo la oferta de la red CADE, que es una red que es un activo muy importante para la ciudad. Por supuesto tenemos retos en las consejerías, en la Consejería de Relaciones Internacionales, apalancar mucho más recursos de cooperación internacional para nuestras iniciativas, conversar con el mundo sobre las cosas que hemos aprendido y que Bogotá tiene para aportarle al mundo. En Consejería TIC la implementación del plan digital, en la Consejería de Comunicaciones seguir haciendo más con menos, una política de austeridad con mucha eficacia en la comunicación pública y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con la atención a víctimas, en la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, donde tenemos un reto enorme porque cada vez están llegando más víctimas de todo el país a la ciudad y eso lleva a que como ente territorial tengamos la responsabilidad de darles atención humanitaria y darles una efectiva integración local. Balance de la Consejería Internacional y su creación. Es una consejería, es una capacidad que venía funcionando en la Secretaría General como una dirección, ahora la elevamos a consejería con la capacidad de generar una mejor interlocución y sobre todo una mejor capacidad de articulación y coordinación con las entidades del distrito. ¿De qué se trata esto? De desarrollar esas capacidades en cada entidad para que cada entidad pueda aprovechar mejor las oportunidades del contexto internacional y ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de Plan Distrital de Desarrollo. Ahorita en la rendición de cuentas les contaba cómo, por ejemplo, a partir de las crisis podemos aprender. Hemos recibido ya visitas y consultas sobre cómo fue que gestionamos la crisis del abastecimiento del agua potable en la ciudad y así que este es un aporte que Bogotá tiene para el mundo también, de conversar alrededor de cómo superar este tipo de crisis que no son exclusivas de América Latina ni de Colombia, sino que son retos a los que se tienen que enfrentar todas las ciudades del mundo contemporáneo. ¿Hubo ahorro de recursos, secretario, de más de 20.000 millones de pesos? El año pasado hicimos un ahorro con propósito, por ejemplo, les cuento, la práctica, cada año se hacía un contrato de vigilancia. Nosotros hicimos una innovación, contratamos vigilancia a partir de vigencias futuras, lo cual nos permitió bajar los precios y liberar recursos que antes estaban destinados a contratos de vigilancia, también en seguros, y esa es la tarea que tiene el equipo, estar permanentemente pensando cómo hacer más con menos, cómo optimizar los recursos que tenemos para poder liberarlos y entregarlos en servicios a la ciudadanía, por ejemplo, mejorar la atención en los CADE, mejorar la atención a las víctimas, todo esto lo hacemos a partir de ese propósito de la austeridad. ¿Hay continuidad para ese ahorro? Claro que sí, tiene que haber continuidad y tenemos que seguir mejorando esas metas de reducción de gasto, pero reorientado hacia las prioridades que tiene el distrito. Secretario, con Aquí sí pasa, Bogotá, mi ciudad, mi casa, ¿se abandona el eslogan de Bogotá Camina Segura? No, Bogotá Camina Segura es el compromiso del gobierno distrital, así se llama el Plan Distrital de Desarrollo y así quedan consignados nuestros compromisos. Bogotá, mi ciudad, mi casa, es una campaña que hemos querido sacar adelante en el marco de Bogotá Camina Segura, porque recuerden que Bogotá Camina Segura no solamente habla de mejorar la seguridad en la perspectiva de entender la lucha contra el delito y la criminalidad, sino también de recuperar nuestra confianza frente al futuro, recuperar el amor por nuestra ciudad, y de eso hace parte Bogotá, mi ciudad, mi casa. ¿Y aquí sí pasa por qué? Aquí sí pasa porque estamos comprometidos con la ejecución, estamos comprometidos con que nuestra prioridad como gobierno sea solucionar los problemas de la gente, menos cháchara y más acción. Isabelita Mercado, consejera de Paz de la Administración Distrital, rendición de cuentas que hace el sector de la administración pública. Sí, este es un día muy importante porque es la oportunidad que tenemos para devolverle a la comunidad lo que hacemos en distintos frentes para atender a la población víctima, a la población excombatiente y adicionalmente medidas que nos permitan construir paz, implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y hacer ejercicios de memoria. Hoy pudimos hablar de 3 hitos de 2024, como fue el retorno de la población en Vera en el Parque Nacional, las más de 50.000 personas que vinieron a conocer la exposición del legado de la Comisión de la Verdad en el Centro de Memoria y la participación de más de 100 personas
personas en el proceso de las transformaciones rurales integrales de la localidad de Usme. Estas 3 apuestas son fundamentales para asegurarnos que podamos contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas y adicionalmente que podamos hacer de Bogotá un territorio de paz. ¿Cuántas víctimas tiene Bogotá y qué se les ha ofrecido? Bogotá tiene más de 350.000 víctimas. Lo primero que hicimos fue atender la etapa de inmediatez, fortalecer las medidas de inmediatez. Para eso logramos aumentar las tasaciones que no se aumentaban desde el 2018. Revisamos los nos procedes para que hubieran siempre medidas de dignidad a las víctimas. Hoy la víctima que llega a la ciudad puede acceder a cualquiera de 7 medidas que van desde alojamiento hasta orientación y acompañamiento jurídico o psicosocial según sean las necesidades y según sea el caso. Nos pusimos la meta de que no se cerrara ningún centro de encuentro entre diciembre y enero, que era una costumbre, y pues eso afectaba a las víctimas porque las víctimas llegan acá el 1 de enero, el 2, el 3, el 4, cualquier día, y es el primer año en la historia reciente que no se cierra ningún centro de encuentro, y adicionalmente desde el primer minuto de llegada estamos haciendo la caracterización socioeconómica para ayudar a vincular a las víctimas con medidas de estabilización socioeconómica y conectarlas a programas de formación, capacitación y oferta laboral. Siempre habrán esos retos, el trabajo mancomunado entre distrito y también el Estado, el país. ¿Ha habido esa comunicación? ¿Ha fluido? ¿Hay recursos de la nación que se le aporten a Bogotá para justamente estos trabajos de las personas que llegan a Bogotá? Desafortunadamente, hoy la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional, tanto de EPS como de NP y otras entidades que podrían hacerlo, no nos giran un peso a Bogotá como ciudad. Deberían hacerlo y pues sería el escenario ideal porque Bogotá es la ciudad que mayor número de víctimas tiene en el país. Hoy nosotros ponemos todos los recursos para atender a la población víctima. Esperamos que podamos unir esfuerzos hacia el futuro para que recursos lleguen a la ciudad que nos permitan satisfacer de una mejor manera sus derechos. ¿Cuánto han dejado de girar entonces? La nación ha dejado de girar frente a otros programas nacionales, como por ejemplo los temas de Colombia sin hambre, etcétera, pero hoy frente a temas de atención a la población víctima, no. Muy bien, ahí estaba Isabelita Mercado, ella es la consejera de Paz de Bogotá en esta rendición de cuentas del sector público, de la administración pública, gestión pública de la administración distrital en cabeza de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De esta manera llegamos al final de Al Día de Noticias. Vivian Beltrán en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día de Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.